Bienvenidos a todos. En nombre de Serman y Asociados, les damos la cálida bienvenida y deseamos que puedan disfrutar muchísimo de este que es el cuarto webinar dentro del ciclo de seminarios online que hemos lanzado este año desde nuestra compañía. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la planificación integral del abastecimiento de agua para desarrollos no convencionales en Vaca Muerta. Y los disertantes del día de la fecha van a ser el doctor e ingeniero Raúl Cáceres, que es el subdirector de Ingeniería Hidráulica en Serman y Asociados, y el ingeniero Juan Medrano, que es proyectista hidráulico en Serman y Asociados. La presentación va a durar aproximadamente 30 minutos, y al final de la misma vamos a tener un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas. Las preguntas nos las van a poder ir haciendo durante el transcurso de la presentación a través del chat de grupo de Zoom en el sector derecho de la ventana de su pantalla. Nuevamente les agradecemos a todos, deseo mucho que disfruten la presentación y los dejo entonces con el doctor ingeniero Raúl Cáceres. Muchas gracias, Andrés. Bueno, como primer paso nos podemos hacer una pregunta que pareciera básica, el por qué y para qué hacer un plan, y en general podemos decir que una planificación permite dar una visión integral de la problemática, porque con el plan se puede establecer un diagnóstico de situación, se puede anticipar problemáticas, se puede visualizar los beneficios que puede tener un determinado trabajo o negocio, se pueden visualizar ventajas y desventajas de soluciones y también identificar nuevos casos de negocios. El segundo punto está asociado a los sistemas de agua para la industria, los cuales tienen una escala que, debido a su tamaño, la misma crece en complejidad a la problemática y la garantía exigible que está asociada a cada una de las etapas de operación de una determinada industria. En el tercer punto tenemos que la intervención sobre los recursos naturales, sobre todo en la industria de los hidrocarburos, que requiere de mucha tecnología y equipamiento, pero requieren en general del uso consultivo no retornable de dos recursos, particularmente para lo que es fracturación de agua y arena, que son muy preciados por el medio. Entonces, los mismos deben ser cuantificados, previstos y de alguna manera pronosticados en cuanto a su consumo futuro, ¿sí? El cuarto punto, que se encuentra en todo proyecto de ingeniería, está asociado a la viabilidad financiera con una base y fundamentación técnica. En los desarrollos no convencionales se fundamenta en el hecho que debe evaluarse la relación entre el desarrollo tecnológico y la disponibilidad de estos recursos mencionados. El contexto es un aspecto preliminar de evaluación y los antecedentes recientes en Estados Unidos, que es el principal desarrollador de esta tecnología y de estas técnicas de perforación, demuestran un crecimiento exponencial en el consumo de agua para fractura, y entre 2011 y 2016 podemos decir que se dio su pico con un incremento superior al 700%. Esto lleva a que el panorama internacional de agua para fractura requerida se constituye en un camino crítico para poder tener eficientemente explotaciones de oil and gas. Y finalmente, las operaciones de fractura hidráulica que se realizaron hasta el momento en Vaca Muerta se han realizado con mucho éxito, cumpliendo toda la previsión de insumos básicos. Sin embargo, de acuerdo a estimaciones generales de distintas operadoras y distintas publicaciones, se prevé la necesidad de resolver este abastecimiento en un corto plazo y con demanda creciente muy significativa, la cual veremos en distintas diapositivas donde se origina. En cuanto al volumen requerido y siguiendo con las tendencias, tal como mencionamos, podemos decir que se observa en estos gráficos un crecimiento que es siempre importante en cuanto a la demanda de agua por pozo.
En esto intervienen variables como la longitud de perforación de la rama lateral, la cual permite ingresar en la roca de la cual surge el yacimiento, y notamos que los consumos unitarios, y esto se refleja también en las tendencias esperadas y las previsiones para Vaca Muerta, ascienden significativamente. En Vaca Muerta se esperan que los consumos unitarios pasen de 60.000 a más de 90.000 metros cúbicos por pozo, lo cual es muy consistente con estos antecedentes que se observan en cada una de las cuencas o yacimientos más importantes de Estados Unidos. Y por último, cabe mencionar que muchos de estos valores de consumo unitario se encuentran muy por arriba del valor medio, con lo cual un diseño únicamente basado en tendencias medias podría quedar en crisis el abastecimiento durante un proceso de fracturación. En este contexto podemos decir que es necesario desarrollar un plan, y este plan debería tener una estructura que sea capaz de afrontar cada uno de estos desafíos. Por eso el planteo surge en 3 etapas inicialmente, que pueden ser, la mayoría de esas son clásicas, como diagnóstico, análisis de escenarios y el desarrollo del propio plan, pero en un diagnóstico que es particular, referido a la explotación de hidrocarburos, en escenarios que están asociados a demandas de consumos y de usos de consumtivos de agua en corto y mediano plazo, con evaluación de alternativas, y el desarrollo del documento propiamente dicho del plan debe permitir abordar distintas etapas del abastecimiento de agua. En definitiva, lo que buscamos en primer punto es analizar las demandas en base a las proyecciones de las perforaciones. El segundo objetivo importante en esto es evaluar con qué infraestructura contamos para poder afrontar estas demandas, plantear distintas soluciones mediante un sistema nuevo o la optimización de los sistemas disponibles, y esto a partir de la generación de herramientas de toma de decisión. En definitiva, lo que estamos buscando es lograr una mayor previsibilidad en la operación y robustez del sistema. Yendo un poco más al detalle, lo que tratamos de identificar en cada una de esas etapas, por ejemplo, en el diagnóstico, las tareas asociadas al mismo incluyen, además de la recopilación y el análisis de los antecedentes, se debe hacer un listado de los equipos e instrumentos, de los equipos de bombeo, de los elementos disponibles para la conducción, y además se trabaja con múltiples bases de datos, las cuales, como topografía, vías de comunicación o la ubicación de las futuras locaciones de pozos, que deben ser integradas en un sistema dinámico, un sistema de información geográfico que es clave para el desarrollo de un trabajo como este, con escalas crecientes en espacio y en tiempo, y con estas herramientas lograr un detallado análisis de las etapas de estimulación y de fractura y de demanda, y con ello generar el producto que permita el diagnóstico de cuál es la capacidad real para abastecer un determinado grupo de procesos de fractura. En una segunda etapa, el análisis de escenario y alternativas incluye las evaluaciones de las proyecciones de demanda, perdón. Se deben realizar modelaciones matemáticas de los acueductos y equipos de bombeo. Se deben también trabajar sobre la modelación de las zonas que nosotros denominamos de influencia, asociadas a las distintas áreas de fractura o de coberturas de un bloque de yacimiento. Y finalmente, elaborar matrices de performance de equipos y análisis de la eficiencia energética en función de los consumos y los rendimientos hidromecánicos. En la tercera etapa, por supuesto que vendrá la definición de las medidas estructurales y las no estructurales asociadas a la gestión,
Pero estas medidas propuestas para la optimización requieren también un análisis especial para lograr una previsibilidad en el proceso de fractura. Finalmente, cabe mencionar que toda esta metodología debe ser adaptativa porque los cambios en la planificación y las reglas del mercado, particularmente asociadas a los desarrollos no convencionales, pueden alterarse rápidamente y esto requiere de herramientas dinámicas de respuesta y el documento final de planificación no puede ser estático, sino que debe tener la posibilidad de adaptarse en el tiempo. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía Raúl, una de las herramientas principales dinámicas es el sistema de información geográfica. Una de las bases fundamentales del plan estratégico es la conformación de datos georreferenciada. Esta plataforma de datos georreferenciada se desarrolla en base a información entregada por el cliente, recopilada en visitas de campo o proveniente de diversos organismos, tanto públicos como privados. Todo este tipo de información permite conformar un grupo amplio de ejes temáticos de información. Un sistema de información geográfico es algo dinámico, lo que permite es organizar información, almacenar, manipular, analizar y modelar grande cantidad de datos vinculados a una referencia espacial. De esta manera se facilita la incorporación de aspectos, por ejemplo, asociados a la ubicación de obras existentes y así poder diseñar obras a futuro. De esta manera también pues, se puede tomar en cuenta la proyección espacio-temporal de la demanda, y también esta base puede ser actualizada en forma ágil y simple. La estructura de base GIS está compuesta por cartografía, la red de infraestructura existente, la topografía, que es algo muy importante, el cual usamos el modelo digital de elevaciones para proyectar las obras, por ejemplo, y también la hidrografía, los cursos de agua es muy importante, la zonificación de riesgo hídrico de la zona también es muy importante a la hora de proyectar obras, y también, por ejemplo, se puede tener la dinámica histórico-estadística de cursos de agua, cuerpos de agua, y ver cómo funcionan en el tiempo. Bueno, y lo que es muy importante más que nada es lo que permite una planificación a gran escala. Al haber tanta superficie, lo que es vaca muerta, un sistema de información geográfica permite esta planificación a gran escala, y como se ve acá, cuenta con 13.000 kilómetros cuadrados de superficie de abastecimiento, más de 40 bloques de desarrollo para operadores, y una demanda esperada de acá a 2025 de más de 140 millones de metros cúbicos. Para explicar un poco el proceso de fracking, al principio, bueno, es como cualquier pozo convencional, se perfora un agujero vertical, generalmente por debajo del acuífero más profundo. Luego se coloca un casing de acero, una tubería de acero, y se bombea cemento alrededor, entre las paredes del casing y el pozo. Y esto crea una barrera protectora entre lo que es el acuífero y el pozo, ¿no es cierto? Este pozo vertical se puede profundizar hasta varios metros, hasta un par de kilómetros, digamos, hasta el yacimiento de interés, y lo que cambia de lo que tiene lo nuevo del no convencional es que permite un pozo horizontal en el yacimiento de interés. En el pozo horizontal se procede de la misma manera que el pozo vertical, también se aplica un casing de acero y se bombea cemento. Y luego viene la parte de terminación del pozo. Lo que se hace es generar, mediante explosivos, se conecta la capa rocosa, la interfase de la capa rocosa se conecta con la interfase de cementicia y del casing. Luego de esto viene la parte que a nosotros más nos interesa, que es el proceso de fracking, que es donde juega el agua, ¿no es cierto? Se bombea en este pozo una mezcla de agua y arena y aditivos que permiten llevar esta arena en el agua. Lo que hace es, esa arena penetra las grietas, y junto a la fractura hidráulica que hace también crecer las grietas,
Una vez que la presión de la bomba baja, esa arena queda ahí en las grietas y permanecen abiertas. De manera que esto va a facilitar después la extracción de petróleo y gas, ¿no es cierto? Este es otro aspecto que nos interesa mucho, que es, luego esa rama horizontal, se van generando el mismo procedimiento y se van haciendo lo que se llama etapas. Depende de la tecnología del operador, puede haber de varias etapas en una rama o menos, y eso es muy importante a la hora de planificar la demanda de agua que se va a utilizar, ¿no es cierto? Una vez generadas todas estas etapas, lo que se hace es, primero se extrae el agua y luego se extrae el petróleo o gas, depende del tipo de explotación. Bueno, así entonces, analizando esta etapa de fracturación hidráulica, que es lo que más nos importa en este estudio, tenemos distintas variables que pueden modificarse en función de la tecnología del operador, en función del yacimiento. En general, la perforación horizontal, esa longitud, esa rama horizontal que veíamos, puede variar entre 1500 a 3500 metros, y puede tener un espaciamiento entre etapas de 25 a 75 metros, lo que da un total que puede variar entre 10 a 45 etapas por rama. Donde está ubicada la locación, generalmente hay un tanque cuyo caudal, que se abastece caudal a una tasa de fractura de 80 a 90 barriles por minuto, que son entre 750 a 860 metros cúbicos por hora. Y luego a este tanque de fracturación es lo que nosotros llamamos los almacenamientos de última milla o de reposición, que según veíamos, también la cantidad de etapas que se hacen por día pueden variar. Se pueden hacer de 6 a 10 etapas por día, o hasta 12 etapas por día. Y el volumen por etapa también puede modificarse según el tipo de tecnologías, de 1500 a 2500 metros cúbicos, lo que también modifica la tasa de reposición a esos tanques, que puede variar, por ejemplo, de 500 a 860. A la vez, puede ser que haya más de un set de perforación, o sea, una locación o más, en simultáneo en ese bloque. Entonces esto también nos va a condicionar la demanda que tengamos. Entonces puede ser que haya 3 sets de perforación en paralelo, y a eso hay que sumar la cantidad de etapas que se hacen por día, los metros cúbicos que se hacen por esa etapa, y a la vez hay cierta cantidad de consumos fijos, como puede ser a la planta de arena, se puede tratar por una central térmica, o se puede tratar el simple hecho de tener agua en la gerencia. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de sacar el volumen de demanda. Bueno, otra cosa que vemos es que generalmente los operadores, un caso que vemos es que no tienen en cuenta a veces la demanda que va a haber a futuro, y el equipo que ellos eligen no tienen en cuenta ese crecimiento. Entonces lo que hace la bomba, en el caso que tengamos, la curva de la bomba, o sea, estas curvas de funcionamiento nos señalan gráficamente la dependencia entre caudal y la altura, y el rendimiento y la potencia absorbida en el eje de la bomba. Esto indica el comportamiento en condiciones de servicio diverso, y son imprescindibles para la elección apropiada de una bomba. A veces eso no es tenido en cuenta, y lo que nosotros a veces hacemos con este plan es generar un detallado inventario del equipamiento disponible de los sistemas de impulsión, de manera de trabajar de la manera más eficiente ese equipo de bombeo. De esta manera, bueno, analizamos la potencia nominal en función del caudal, de cuándo nos corremos del caudal nominal. De esta manera siempre queremos trabajar en el punto de mayor eficiencia posible. A veces pasa que se trabaja por derecha del punto nominal del equipamiento de bombeo, y se generan muchos problemas en el equipo. Hay corta vida de los rodamientos y sellos, hay muchas fallas seguidas, hay cavitación, y esto ocurre al no tener en cuenta el crecimiento de demanda que se genera en ese equipo de bombeo. Y a veces esa falta de provisión genera también usar sistemas provisorios que tienen un alto costo operativo. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Bueno,
De esta manera también desarrollamos un modelo de distribución, lo que hablábamos muy importante del sistema de información geográfica, permite evaluar la relación entre puntos de abastecimiento dados por los sistemas de almacenamiento y las zonas de desarrollo actual y futuro. Lo que tiene este modelo tiene como objetivos identificar zonas no cubiertas por los sistemas existentes y los sistemas de distribución posibles, ¿no? También nos permite observar la demanda espacio-temporal en un horizonte de diseño, dar respuesta a las demandas de almacenamiento que componen el sistema, y poder analizar y optimizar el cálculo de volumen. En este caso nosotros lo que vemos es, desde un punto de abastecimiento, cuánta potencia, en función de los caudales y la infraestructura que nosotros tenemos existente o proyectada, cuál es la potencia requerida para llegar a ese punto. Cosa que también es muy importante de optimizar. Una vez elegidos estos puntos de abastecimiento, en función del horizonte de proyecto vamos a hacer una obra troncal que tiene que tener en cuenta la proyección de demanda a futuro de ese bloque que estamos viendo. Lo que nosotros hacemos, una solución al problema de la elección de la alternativa óptima de abastecimiento, es optimizar desde el punto de vista económico. El método nosotros usamos es el método del menor valuar actual neto, que implica estudiar los costos de inversión inicial como aquellos que se suceden a lo largo de la vida útil de la obra. Es decir, sumar los costos que implica la construcción y la operación de la obra, llegados al año cero, a través de una tasa de interés adecuado. Entonces, uno de los costos operativos más importantes que se tiene en este tipo de obras, en un horizonte de proyecto, es el costo de energía necesario. Por eso es muy importante optimizar el diámetro elegido para los sistemas de abastecimiento. Bueno, como acá, por ejemplo, se puede tener una proyección de los sets o locaciones en simultáneo, se puede llegar a sacar la demanda de diseño, y también se pueden generar diferentes escenarios de demanda en función de los números de sets, en función de la cantidad de etapas por día que se van a operar, los metros cúbicos por etapa también es algo que varía, y los consumos fijos. Bueno, a la vez, una vez determinado el diámetro óptimo del sistema, lo que se hace es, como también en un sistema de información geográfica, tenemos el modelo digital de elevaciones, de ahí extraemos altimetrías de los sistemas de abastecimiento, y a través de modelos hidráulicos podemos analizar el comportamiento a futuro, si hay también cambio de escenarios y cambio de caudales a futuro, saber cómo va a funcionar el sistema respecto a presiones, velocidades y varios más. Bueno, un aspecto muy importante es también en lo que es la gestión de este plan, es hacer análisis global de consumo de agua. Esta información, por ejemplo, es del Ministerio de Energía, de Ambiente y Servicios Públicos de Neuquén, y se ha demostrado que la extracción total del agua es insignificante en comparación con otros usos industriales de agua a uso a nivel regional. Sin embargo, a escala local puede causar ciertos conflictos sobre la disponibilidad de agua, especialmente en regiones áridas como Vaca Muerta, y donde los suministros de agua son limitados, y es ahí donde este balance está asociado a medidas de gestión muy importantes, que ahora va a hablar Raúl. Muchas gracias, Juan. Así es, uno de los componentes más importantes de un plan de agua en general está relacionado con las medidas de gestión, las que denominamos medidas no estructurales, las cuales son acciones de prevención y de planificación que permiten introducir y llevar a cabo los principios básicos que se han establecido en el plan. Es así como, a partir del estudio de los distintos componentes, podemos identificar en primera medida los riesgos de abastecimiento, los cuales los podemos dividir en riesgos físicos, el riesgo regulatorio y uno que denominamos de exposición social o política, el riesgo reputacional. Los riesgos físicos son los más típicos y están asociados al volumen y a la disponibilidad de un determinado recurso y la calidad
de ese recurso. Pero a medida que aumenta la expresión, la presión sobre el suministro, los reguladores locales deben tomar decisiones cada vez más difíciles y entonces deben asignar determinadas partidas de esos recursos con los impactos que esto deriva sobre el medio, como mencionaba Juan. Es por ello que se necesita comprometer con las regulaciones locales y regionales para comunicar de manera transparente las operaciones y los planes de gestión del agua con las necesidades futuras. Por ejemplo, es importante establecer canales de comunicación bidireccionales entre operadores y los reguladores locales. Un aspecto que no debe dejarse para una instancia de discusión o de reclamo son las preocupaciones de las comunidades sobre la competencia del agua, ya que es un factor importante porque habitualmente escuchamos esta gente se va a llevar todo el agua con sus negocios y es por ello que necesitamos desarrollar herramientas de respuesta y estar armados con información suficiente, sólidamente sustentada sobre estudios técnicos y económicos para que puedan dar mayor claridad y transparencia sobre las preocupaciones locales de las explotaciones de los recursos hídricos. El plan, así, viene a resultar una herramienta que puede ser clave para abordar estos puntos y permite capturar y compartir información que se aprende durante la operación de fractura, y es importante que esto pueda ser suministrado a los agentes locales en cuanto a los consumos de estos dos recursos, por ejemplo, agua y arena. Muchas veces los reclamos y discusiones están relacionadas justamente con el seguimiento de esos datos y sobre la falta de claridad. En particular, relacionados con términos que la población desconoce y que se levantan ciertos mitos a veces, es importante poder medirlos. El agua de flowback es una de estas variables, es una variable que puede ser medida, que puede ser controlada y cuantificada de forma precisa. No es una variable meteorológica y que nos puede sorprender con algún dato estadístico, sino que con estadísticas confiables y controladas uno puede establecer un buen canal de comunicación y difusión sobre el cumplimiento justamente de las regulaciones locales y sobre los volúmenes que se encuentran en el manejo. Para ello, el registro y monitoreo de los consumos reales de agua es un aspecto que debe ser tenido en cuenta. Y es así como planteamos ejemplos de gestión integral con muestras de responsabilidad sobre la seguridad hídrica. Muchos de estos sistemas se tratan a nivel independiente o aislado. Este es un mapa de ejemplo en todo Estados Unidos, en todas las cuencas de explotación y distintos yacimientos. Son mapas interactivos que están disponibles en Internet y donde se puede identificar zonas áridas compatibilizándolas con los desarrollos no convencionales, además con la indicación de cuál es el operador que está trabajando y cuál es el consumo total de agua en sus diversos pozos de explotación de hidrocarburos. Otro ejemplo donde podemos observar cómo con un solo clic uno puede ingresar a un pozo e identificar distintas variables como la longitud total de la perforación, el volumen total de agua consumido, los agentes sostén, que son factores claves en todo esto, relacionados con la cantidad de químicos utilizados en cada proceso de fractura. Esto puede ser llevado a cabo a medida que se van monitoreando. Argentina es un país que tiene una larga trayectoria de no medir variables asociadas a los recursos hídricos. Bueno, eso es momento de tal vez empezar a medir, a monitorear y a poder de esta manera transmitir tranquilidad sobre el consumo de los recursos hídricos. Finalmente, para concluir, una serie de puntos
que queremos remarcar. En primer lugar, decir que el establecimiento de una adecuada distribución de los puntos de abastecimiento de agua en lo que se denomina la última milla o el sector final antes de entregar el agua para pozo debe ser estudiado. Se puede generar una optimización de los consumos de energía y con ello va a redundar en una optimización de los costos de la operación. El almacenamiento es un aspecto que debe cumplir dos objetivos. Por un lado, regular caudales durante una operación determinada, como cualquier obra hidráulica, pero también debe cumplir con un volumen remanente para cubrir determinadas contingencias durante el proceso de impulsión de agua. Las estaciones de bombeo deberían considerar en su proceso de diseño dimensiones y rendimientos del sistema lo más próximo posibles a las eficiencias nominales. Esto en cualquier conducción o acueducto uno podría pensar que es algo trivial, pero a veces las demandas de la industria, la exigencia, como lo dijimos anteriormente, de cronogramas, esto puede llevar a acelerar los procesos de diseño y de esta manera no encontrarse en el punto nominal más recomendado. Para ello es importante mantener un registro del equipamiento y una detallada historia de cada una de las operaciones, porque las lecciones aprendidas en general, en el área de hidromecánica sobre todo, se convierten en herramientas muy valiosas para poder avanzar en los procesos de optimización o de nuevas inversiones y nuevos diseños. Es por ello que el rendimiento, monitorear el rendimiento y los consumos de los equipos también permite identificar los desvíos de la operación. Aquellas planificaciones que se pudieron hacer en un determinado momento deben ser medidas y detectar problemas puntuales y con esto lograr mejor proyección y validación de los modelos hidráulicos desarrollados en etapas previas. Y finalmente, el estudio de alternativas de obras factibles debe estar acompañado de medidas no estructurales que aporten a una gestión sustentable. Además de las inversiones y de la evaluación técnica económica, que es fundamental, evaluar el consumo de energía y las inversiones iniciales, también deben seguirse las evaluaciones sobre las problemáticas que no siempre pueden ser cuantificadas en forma inmediata y resueltas con acciones técnicas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Raúl y Juan. Súper claros los conceptos y la presentación. Muy, muy útil todo lo que vimos y gracias también por la puntualidad en la misma. Tenemos una serie de consultas que yo les voy a ir leyendo del chat. La primera es si se hacen calibraciones de los modelos de los sistemas existentes y cómo se realizan. Sí, a veces contamos con el registro de operación de algún sistema existente. En la mayoría de casos a veces no tenemos, pero en el caso de tenerlo, se generan calibraciones de los modelos y se puede aplicar a otros de la misma manera. Perfecto, gracias Juan. La siguiente pregunta es, si no tengo el cronograma de explotación de un bloque, ¿cómo se calcula el caudal de diseño? Bueno, eso ocurre a veces, la mayoría de veces tenemos el cronograma de operación a futuro. En el caso de que no se tenga, a veces se tiene la cantidad de pozos por bloque, y en función de experiencias anteriores, de calcular la cantidad de pozos que hay en ese bloque, se puede extrapolar esa curva de demanda y poder generar un caudal de diseño esperado. Gracias, Juan. La siguiente consulta es, ¿por qué se utilizan los sistemas temporarios y si son recomendables? Bueno, ahí respondo yo. La verdad que los sistemas temporarios son una solución muy buena, han mostrado muy buen rendimiento, no solo en Vaca Muerta, sino que esto es una experiencia internacional, donde se utilizan para resolver el abastecimiento de muchos pozos y lograr con ello la fracturación hidráulica. El problema empieza a crecer
cuando las demandas son cada vez más importantes y permanentes en el tiempo, y se empiezan a superponer sets de fractura, como lo mencionó Juan, con lo cual crecen los volúmenes unitarios de reposición, y esto empieza a entrar en crisis con la tecnología disponible de los abastecimientos temporarios. Entonces, uno debería empezar a pensar ya en acueductos troncales con sistemas que puedan ser más eficientes. Y de esta manera termina siendo una evaluación técnica económica a lo largo del periodo previsto de fracturación. Perfecto, muchas gracias, Raúl. La siguiente consulta es, ¿a qué se refieren con demanda futura? ¿A la explotación? Respondo yo. Sí. A la demanda futura nos referimos al caudal de diseño esperado, porque la demanda esa va a variar. Puede cambiar, como había dicho, la cantidad de sets en paralelo, el volumen por etapas, la cantidad de etapas esperadas. Todos los escenarios pueden variar y el caudal de diseño, digamos, sería el máximo esperado en ese horizonte. Gracias, Juan. Otra consulta es si se puede hacer una planificación similar y plantear intervenciones para el agua de flowback. Sí, sin duda, eso existe a nivel internacional, se registran y se monitorean los caudales utilizados durante la fractura y los caudales de rechazo o el agua de flowback. El aspecto acá clave es el monitoreo continuo y la determinación de esos rendimientos, porque cambia mucho en cada tecnología, en cada yacimiento, por las longitudes de las ramas y los volúmenes utilizados inicialmente, y la etapa y la vida útil, digamos, del pozo y los procesos de tratamiento. Entonces, uno puede hacer una muy buena planificación a partir de la información que sea monitoreada y provista por operadores y equipos de fractura. Perfecto, muchas gracias, Raúl. Otra consulta es, ¿qué porcentaje de abastecimiento tendría que tener el PAD para asegurar el total requerido por día? Bien, ahí está, hay que diferenciar en tres componentes, ¿no? Tenemos el abastecimiento primario, que es desde la fuente de agua hasta un punto nodal de distribución, el sector de reposición, que abastece a los sectores cercanos a pozo, y en el PAD directamente tiene que estar el agua disponible para toda la fractura. Es la forma habitual con la cual se opera en Vaca Muerta, en muchos lugares en Estados Unidos también. Es posible que en otros sitios del mundo se utilice abastecimiento directo a pozo si el equipamiento y el volumen de agua es suficiente. No deja de ser un sistema de acueductos que tiene que cumplir una curva de demanda con entrega, ¿no? Yo por lo que entendí la pregunta también, creo que se refería al porcentaje de demanda que tomaría un PAD respecto al caudal de diseño. Si es eso, digamos que la demanda utilizada para un PAD es el mayor porcentaje, es lo más importante, digamos. Claro, el 80% de esa demanda va a estar utilizada en el PAD. Perfecto, gracias a ambos. Tenemos dos preguntas más que nos hicieron, que se las voy a leer y les recuerdo a tal audiencia, además de agradecerles la participación, que en estos minutitos finales pueden seguir haciéndonos preguntas en la margen derecha del chat. La siguiente consulta es, ¿cuál es el mínimo de pozos tipo de Vaca Muerta que hacen rentable a un modelo de suministro de agua como el que se propuso? En realidad, la rentabilidad del modelo de abastecimiento de agua depende justamente de ese volumen de pozos. Un determinado operador puede llegar a tener una previsión de fractura en los próximos 5 o 10 años, y para ello tiene que planificar. Acá lo que se propuso es una herramienta de planificación, de abastecimiento de un insumo que es crítico, como el agua, y que requiere de la evaluación justamente de cuál es esa demanda en el tiempo. No, la relación final depende de cada operador. Perfecto, muchas gracias, Raúl. Y tenemos entonces ahora sí una última pregunta, que es si se considera el reciclado del agua de flowback.
Juan, ¿querés comentar? Bueno, sí, hay tecnologías hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, que utilizan ese reciclado. Se está probando utilizar el agua de flowback para incorporarla de nuevo al proceso de fracking. Ese es un proceso que se está analizando. Sí, pero hay algo para agregar también relacionado con los volúmenes, ¿no? La demanda en estas tasas de consumo por pozo es Sí, significativamente más elevada que lo que puede producir el agua de flowback. Entonces, nuevamente es una relación técnica económica hasta dónde puede ser suficiente para abastecer un proceso de fractura. Acá el insumo del agua termina posicionándose como crítico debido a que si no hay agua para fractura, el pozo pierde un día de producción y el costo de pérdida de producción es mucho más alto que cualquier otro costo que se pueda insumir durante el abastecimiento. exacto. Perfecto, muchísimas gracias Raúl y Juan. Esas fueron todas las preguntas. Súper enriquecedora la presentación y este espacio final, así que les agradecemos mucho a ustedes y por supuesto a toda la audiencia también. Vamos a estar compartiéndoles a todos la grabación junto con este espacio final en breve y también de la misma manera los vamos a estar invitando, como hacemos siempre, al resto de los seminarios de nuestro ciclo de webinars. Así que gracias nuevamente, que terminen bien la semana y un saludo. Bueno, Gracias. muchas gracias a todos. Saludos a todos.